analiza las propuestas, los planes de trabajo y cómo cada candidato planea asumir el manejo del Ecuador para encaminarlo hacia un mejor rumbo. Otro relato, un espacio que lo conecta con los actores políticos y los análisis más relevantes, ofreciendo herramientas para decidir su voto. Otro relato, rumbo a las elecciones 2025. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato electoral. Estamos en una serie de entrevistas con quienes aspiran a la presidencia de la República, la vicepresidencia de la República y más adelante también tendremos a candidatos a la Asamblea Nacional. Por supuesto, hay una serie de expresiones, de reflexiones, de temas que abordar, pero en particular sí creemos que hace falta saber hasta dónde están en condiciones de gobernar, cómo viven la coyuntura actual con el gobierno presente, vigente, y al mismo tiempo frente a esa realidad de qué manera podrían afrontar las eventualidades de dirigir un Estado como el ecuatoriano, la economía nacional y por supuesto una sociedad que exige constantemente más y más mejoras para tener un mejor bienestar. En esta ocasión vamos a entrevistar a la candidata a la vicepresidencia de la República del Ecuador por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, Cristina Carrera Ocampo. ¿Qué tal? Bienvenida, Cristina. Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí, Orlando. Me encanta. Este es un espacio lindo. Estoy contenta de estar acá y poder conversar contigo. Bueno, de entrada la pregunta que normalmente se podría hacer y que se debería hacer es ¿por qué quieres ser candidata o quieres ser en realidad vicepresidenta de la República del Ecuador? Porque tengo una vocación de servicio desde que soy una niña. Creo en las causas justas. Por eso soy abogada. Estudié abogada, he sido litigante, defensora de derechos, Pero los abogados no tienen mucha buena fama de favorecer las causas justas. Pero yo sí, desde que soy una niña y siempre he tenido este sentido de defensa, ¿no? De cuidar, de proteger a los que lo necesitan, a los desvalidos. En el ejercicio de mi profesión, pues he hecho muchas causas gratuitamente. Mi mamá me decía, mi mijita, estudiaste para abogada y para generar ingresos. Tú no eres la Madre Teresa. Y, o sea, a modo de broma, ¿no? Ella realmente fue ella quien me fomentó e inculcó este sentido de ayuda social en mí, ¿no? Provengo de una familia, por el lado de mi madre, mi familia es de Manabí. Mis abuelos eran agricultores. Y mi familia hasta el día de hoy vive del campo. Claro. Entonces crecí conociendo de cerca. En esa carrera no estaba la política precisamente, de lo que yo conozco. ¿Hasta dónde la política se inserta, se mete en la vida cotidiana, en la profesión también? Bueno, me ha gustado, siempre he sentido interés en saber qué es lo que sucede en el país. Siempre he estado pues pendiente, expectante de la coyuntura política del Ecuador. Desde muy joven me interesé, pues, por ponerte un ejemplo, participaba en concursos de oratoria, era muy muy activa. Tengo ahí la historia de mi primer concurso de oratoria, las temáticas. Yo creo que todo te va conduciendo en la vida. ¿Y de dónde nacía eso? ¿Por dónde salía eso? ¿De la familia, de un amigo, de un novio, de un libro? De la familia, de la familia. Mi padre es militar retirado en servicio pasivo, es coronel. Mi hermano, cuando era jovencito, tenemos una diferencia de edad, unos 6 años. Si yo tenía 8, él a sus 14, 15, 16 años participaba en concursos de oratoria en el colegio militar, porque estudiaba ahí. Y yo recuerdo que veía la fuerza de los discursos y lo emocionante que puede ser, y a veces que la piel se estremece cuando tú escuchas un buen discurso. Claro. Crecí viendo eso. Y pues cuando yo ya fui adolescente, las circunstancias también me condujeron, empecé a participar en estos concursos. ¿Cuáles circunstancias, por ejemplo? Una que recuerdes. El colegio. ¿Pero qué pasaba en el colegio en ese momento? Mira, yo era siempre súper inquieta y súper conversona. Entonces tenía un profesor de literatura, el mejor profesor creo que he tenido. He tenido muchos profesores buenos, pero él nos inculcó mucho el amor a la lectura. ¿Te acuerdas el nombre de él? Jorge, profesor de literatura del colegio. Profesor en el José Julio Letort. Sí, ahí. Ya me voy a acordar porque era un lindo. Y pues nos inculcó mucho el amor a la lectura. Se le ocurrió organizar un concurso de oratoria interno
Y ese fue el primer paso. Ya. Participé. ¿Con qué tema participaste o con qué libro participaste ahí? El tema era en ese tiempo sobre el socialismo en Cuba. Ah, ya. Sí, el socialismo en Cuba. Y pues nada, gané el concurso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuál era el premio? El premio eran el premio eran un montón de libros que nos daban. Para leer más. Claro, Ya. algunos de ellos los guardo hasta hoy. ¿Y qué libro te ha marcado la vida? Que dices, a partir de ese libro yo fui otro. Bueno, hay algunos. Ya. Me gusta leer y la lectura puede ser variada. Ya. Cuando era muy jovencita me acuerdo que tuve una lectura densa del Hombre Mediocre de José Ingenieros. José Ingenieros, claro. Claro, Ajá. para mi edad era una lectura densa y habían muchas cosas que no lograba entender en ese entonces. Y había un doctor, porque tuve una cirugía a mis 17 años. Y con el doctor conversaba del libro porque él también era un amante de la lectura. Entonces, pues, como que me ampliaba el criterio y él me daba sus pareceres también sobre el libro, ¿no? Pero ¿tú crees que en ese momento ya estaba la política ahí? ¿Qué pasaba en el Ecuador? ¿Cómo veías el país? ¿Qué pensabas, qué imaginabas o qué añorabas del país en ese momento? Bueno, en ese tiempo... uno en la juventud a veces no está muy involucrado con la realidad política del país. Lo que sí recuerdo es la identificación que sentimos, por ejemplo, como jóvenes. No hablo solamente por mí, sino como jóvenes cuando vivimos el conflicto bélico con el Perú. Claro. Lo vivíamos muy de cerca, ¿no? Estamos hablando del de los 90. Exacto, no estamos de los 80. hablando, en el último, por supuesto. Mi padre en ese tiempo estuvo ahí dirigiendo las operaciones. Era todavía activo. Claro, dirigió las operaciones psicológicas, la guerra psicológica. Y pues tuvimos un éxito, ¿no? Claro. En ese tiempo el comandante general era Paco Moncayo. Él estaba al frente y hubo un trabajo muy lindo. Pues. Y ahora también con un general de la policía para la candidatura. Así ¿Cómo es esa mezcla ahí entre coronel, general? Claro. ¿Cómo valoras eso? Pues, como te digo, yo creo que todo en la vida te conduce hacia lo que tienes que hacer. Si crees en la suerte, pues, o si crees en las coincidencias, todo te va marcando el camino. ¿Por qué crees que te escogió Víctor Arauz como su compañera de fórmula? Porque soy una mujer de convicciones. Ya. Estoy convencida de que las cosas se pueden hacer bien. Creo que hay una sola forma de hacerlas y es bien. Creo firmemente en la honestidad. ¿Te conocías antes a él? Le conozco desde hace unos 2 años, coincidimos. Él había pasado sus procesos personales. Claro. Yo soy abogada, coincidimos por algunos temas. No le he representado, pero hemos conversado mucho. Y en ese camino pues fui descubriendo, y me imagino que él también de mi lado, que coincidimos en ideales o en visión de cómo se tienen que hacer las cosas, porque es un hombre honesto, es un hombre sano de corazón. Lo entrevistamos aquí en su casa precisamente, fue una interesante entrevista. Pero ¿qué crees que tiene Víctor Arauz que pueda servir o pueda ser el referente para ser el presidente de los ecuatorianos que este país necesita? Es un hombre íntegro. Es un hombre íntegro. Yeah. Es un hombre honesto. No me canso de repetirlo porque me preguntan siempre lo mismo. Y yo creo que cuando tú entras en un proyecto de esta envergadura, en un proyecto político que estás ofreciendo tus mejores recursos, lo mejor que tú eres para administrar, para gobernar un país, necesitas tener, además de muchos recursos de conocimiento, pero también muchísima convencimiento de que las cosas tienen que hacerse bien y un sentido de amor a tu país muy grande. ¿Y cuál sería la debilidad, el defecto que en Víctor Arauz habría que corregir o potenciar otros valores para tapar ese error? ¿O ese defecto? A ver, un defecto. Víctor es, pues, a ver, ¿cómo? Realmente no me he puesto a mirarle los defectos porque no es que estoy diciendo que es perfecto, ¿no? Cuidado. Claro. Pero hasta ahora hemos tenido un proceso de trabajo muy, muy lindo, muy enriquecedor y
si acaso hemos debatido mucho las ideas, él tiene mucha apertura para escuchar lo que yo tengo que decir y lo ha acogido bastante bien. No siempre son todo sonrisas y todo concordia. La política, tú sabes, es dura, se debate mucho las ideas y pues ha habido mucha apertura y eso también me da tranquilidad. ¿Y cuál ha sido el rol que te ha planteado, que te plantearía Víctor Arauz en caso de llegar a la presidencia? Porque tenemos esta pésima experiencia de lo que hace el señor Daniel Noboa con su vicepresidenta Verónica Abad. ¿Cuál sería el rol que jugarías en el caso de ganar la presidencia y la vicepresidencia? Mira que hemos tenido una conversación bien amplia al respecto. Víctor tiene una visión de necesitamos hacer una lucha incansable contra la corrupción y su criterio es que es un trabajo que lo podemos hacer en conjunto. ¿Sí? Empezando por ahí, es como que te ponen a bailar con la novia fea. Pero entonces no vas a tener una tarea particular. No, voy a tener, claro, por supuesto. Voy a manejar específicamente el área social, temas de educación, temas de salud. Para mí es muy importante el tema del agro, la agricultura, por mi bagaje de vida. Creo que es importantísimo impulsar a la gente para que sea productiva y el Ecuador es... creo que la tierra más fértil que existe en el mundo, porque si se te cae una semilla, pues ahí te da fruto en cualquier lugar. No, somos una tierra muy fértil y creo y estoy convencida de que también es una forma de generar ingresos importantes para este país, dándole impulso a la agricultura. Pero antes de pasar a esas propuestas del gobierno, ¿cuál es la mayor virtud de tu parte y cuál sería el mayor defecto que habría que corregir? En el ejercicio político, no estoy hablando de las cosas personales, privadas. Bueno, la mayor virtud es el compromiso la vocación de servicio. Es inquebrantable, es una decisión que he tomado pero eso de vida. Dicen todos los candidatos. Bueno, pero es que yo sí la practico en todo, o sea, yo sí la practico. Doy fe, y no solamente yo, porque no puedo hablar yo mismo de las cosas lindas que tengo. Y autocríticamente, ¿qué es lo que necesitarías mejorar o construir de otra manera? Bueno, yo creo que podríamos trabajar en un proceso de qué sé yo, de conocer un poco más a fondo el tema de la administración pública. Yo he estudiado, soy lectora empedernida. Entonces, tú sabes, a lo largo de la vida se va autoeducando también con la lectura. Pero administrar un país es algo que sí supone muchísima responsabilidad. Claro, y además la administración del Estado es compleja. Es compleja. Algunos creen que es cuestión de pararse frente a un ministerio y ya está. No. La contratación pública, la administración pública, el manejo de personal, los recursos públicos mismos no son fáciles de administrar. Sí. Entonces, sobre eso, ¿cómo te valoras, cómo te calificas frente a esa perspectiva? Bueno, competente para hacerlo, sí, competente para hacerlo, podría buscar un apoyo adicional. Siempre necesitamos, o sea, estudiamos algo, nos preparamos, nos especializamos algo, pero no somos todólogos. Y para administrar un país que es algo tan grande, un aparataje estatal, pues vas a necesitar siempre de gente que te apoye y gente muy bien preparada y gente que conozca lo que está haciendo. Y a propósito de lo que decíamos de Verónica Abad, ¿qué piensas de ella? ¿Cómo valoras todo lo que le ha pasado, lo que ha vivido, lo que ha tenido que afrontar por ser la compañera de fórmula del señor Daniel Noboa? ¿Cómo valoras eso? ¿Cómo ves esta situación? Yo creo que hay que plantearse un par de preguntas ahí. Cuando tú entras a ser binomio presidencial con alguien, se entiende que conoces a esta persona, se entiende que tienes un nivel de acercamiento lo suficientemente óptimo como para saber que esta persona va a ser tu respaldo, porque la figura de vicepresidencial es muy importante en este país, a pesar de que insisten mucho en que no. Porque somos quienes vamos a reemplazar al presidente en caso de su ausencia, y la historia de este país data, al menos desde que él regresó a la democracia, que los vicepresidentes han sido quienes han dado estabilidad a la democracia, porque hemos vivido procesos convulsos democráticamente. ¿Tú no estarías de acuerdo con aquellas posturas que hablan de eliminar la figura de la vicepresidencia? No estoy de acuerdo. Creo que tiene un valor fundamental
que es absolutamente necesaria, que es una figura no solamente de respaldo al presidente, sino de trabajo y de ejecución. Claro. Entonces volvamos a lo de Verónica Abad. ¿Qué piensas de ella? ¿Has hablado con ella? ¿Cómo ha sido esa perspectiva tuya con relación a eso? Porque algunos han marcado, digamos, su postura incluso política en estas elecciones a partir de lo que está viviendo ella ahora. Claro. Bueno, personalmente no le conozco. Ya, no se han visto hasta ahora. No nos hemos visto, no hemos coincidido en ningún espacio. He seguido muy de cerca todo el proceso. He manifestado públicamente mi inconformidad en cómo se ha llevado la tratativa a la figura vicepresidencial, claro. Más allá de la persona, que entiendo que también como persona pues habrá tenido momentos amargos de estar en un país lejos, prácticamente desterrada, Claro. sus hijos, que no se le hayan brindado facilidades a un país en estado de guerra, porque no te mandan a Londres, Claro, te mandan claro. a Israel, en donde hay guerra, ¿no? Empezó un mes antes, empezó el conflicto. Exacto. Claro. Exacto, recrudece la guerra en Israel y lo lógico es que regreses a tu país, Ya. que vengas a ejercer tus funciones dentro de territorio nacional, que es donde te eligieron, Claro. y le envían a Turquía a fortalecer relaciones comerciales. Y está bien que fortalezcamos relaciones comerciales, pero ¿por qué tan lejos? Es como si quisiéramos poner un océano y la mitad del mundo entero en medio para que no estés. Pero frente a eso, ¿qué piensas del comportamiento de Daniel Noboa? Y en función de eso mismo también, ¿cómo ha sido su comportamiento frente a las elecciones, de esto que ha pedido licencia, que no pide licencia, de infringir la ley en determinado momento? ¿Qué piensas de Daniel Noboa? ¿Por qué le quieren reemplazar a Daniel Noboa si él aparentemente está bien en las encuestas? Bueno, a mí me surgen más inquietudes que otra cosa, el por qué. Ya el problema está dado, ya lo vemos todos, ya lo vivimos, es más, lo estamos debatiéndolo, creo que exhaustivamente, y nos tienen muy entretenidos. Ajá. Mientras otras cosas suceden, estamos Así es. entretenidos hablando de si el artículo tal es fuerza mayor o no, que es un insulto a la ciudadanía, a la inteligencia del pueblo. La inquietud que a mí me surge es realmente cuál es el problema de fondo, porque podemos tener divergencia públicamente se decía que había disconformidad por las declaraciones que en ese momento la candidata hacía frente a su binomio, o que no eran acordes al proyecto político que estaba presentando. Puedo entender que hayan divergencias o que se generen hasta un cierto nivel de molestia. Eso se zanja con diálogo, Con conversación, claro. con un poco de conversación, pero a mí me surge una duda, ¿qué más hay ahí? ¿Por qué tan fuerte esta beligerante. riña? ¿Por qué tanta beligerancia? ¿Por qué ese empecinamiento de lado y lado? De lado y lado. Claro. Hay que... ¿Tú votaste por Daniel Noboa el año pasado? No. ¿Por quién votaste? ¿Por Luisa González? No, anulé mi voto. ¿Y por qué anular el voto? ¿Te arrepientes de haber anulado y contribuido a que una parte del voto se vaya para quien ahora nos gobierna? Claro, lo que pasa es que no me sentía identificada y no me sentía representada. Ya. ¿Sí? Y ¿Por ninguno de los dos o por uno de los dos? No, por ninguno de los Ya. dos. Pues no pensé que eran una opción para mí Ya. en ese momento. Ajá. Así que Pero si tendrías que volver a agosto, a octubre del año pasado, ¿podrías votar por Luisa o por Daniel Noboa? o ratificar ¿O ratificar el nulo? Yo creo que lo ratificaría. Ya. Yo creo que lo ratificaría. No tengo nada en contra de nadie. Como bien lo ha señalado, yo estoy inaugurándome en la vida política en este país, pero tengo mis convicciones personales. No me sentía identificada con ninguno de los dos proyectos, pues entonces tomé una decisión en libertad ciudadana, ¿no? Y si, pongamos en el caso hipotético, pasan a la segunda vuelta otra vez Luisa González y Daniel Noboa, ¿qué harías? Habría que analizarlo. ¿Sabes qué pasa? ¿Por que qué? no podemos Porque ya vivir. sabes lo que pasó con Noboa. Mira, en este momento no podemos vivir en el futuro, porque ¿qué tal que ganamos nosotros? Sí, estoy ¿Y de qué tal acuerdo, que vamos estoy de a la acuerdo, segunda sí. vuelta? La respuesta es natural. Voy a votar por mí, por mi supuesto. proyecto, por el general Pero Víctor digo, Arauz. en este ejercicio de reflexión de lo que ocurrió el año pasado, podría repetirse, y de repetirse ese escenario, volveríamos a tener a un candidato que ya conocemos cómo actúa. Entonces, ¿tu voto sería por la otra persona o no?
hagamos una cosa, cuando lleguemos a ese punto nos sentamos a conversar, claro. Está bien. Ahora, entremos en otros elementos que sí me parecen muy importantes. El Ecuador es un país que está atravesando por difíciles circunstancias. Y si tú te planteas como vicepresidenta elegida, digamos, la tarea de lo social, ¿cuáles serían las primeras medidas que habría que adoptar inmediatamente para saldar esta situación tan difícil que está atravesando el Ecuador? Bueno, el tema educación y salud son prioritarios. Me preocupa mucho el hecho de que no hayan medicinas, que la gente no pueda tener atención digna en salud. Hay gente que está muriendo por esto. Hay un hueco inmenso. Más de 1,000 personas por no recibir diálisis murieron el año 23 Así es. y 24. Ajá. Entonces, es más, las instituciones que están encargadas de esto creo, sin mal no lo recuerdo, ayer emitieron un comunicado de prensa o en estos días, para no ser imprecisa, que todavía no se les ha pagado. Claro. Entonces el gobierno dice, se ha pagado un montón de millones de dólares, pero resulta que son de la deuda del año anterior, claro, y no de los meses actuales. Es decir, entonces la medida inmediata sería tener presupuesto para comprar medicinas, para pagar esas deudas. Esa sería la medida inmediata. A ver, en el tema de salud, primero, antes de ponernos a comprar medicinas, es preguntar por qué el presupuesto que ya está aprobado, por qué no se está ejecutando, quién es el responsable y quiénes son los responsables. Porque no es que no hay presupuesto, Orlando, lo hay, pero no se ejecuta. Ya, entonces, si esas son las primeras medidas, también hay que considerar que el factor económico está en disputa. Uno de los temas fundamentales de que pagar una deuda, de asumir ustedes, el gobierno, el 24 de mayo, entre junio y octubre creo que hay que pagar 3.500 millones de dólares de la deuda. ¿Qué haría frente a esa situación? Porque les va a restar la posibilidad de hacer esto que me estás planteando. Claro, yo creo que lo que vamos a hacer es priorizar entre lo emergente y lo ultra urgente que tenemos en el país, porque todo es importante. Vamos a tener que priorizar. El sector social no puede verse afectado. El tema de la seguridad es algo que es vital en este país y necesita también recurso. Hay que hacer notar que estamos pagando un impuesto adicional en el IVA que se supone que iba a ser dirigido para la seguridad, y no ha habido un cambio mayor. Hay que revisar por qué. Pero bueno, por eso va a estar el general Víctor Arauz, que de eso sabe bastante también. Pero bueno, claro, ahí estamos. Lo lindo de esto es que existe mucha apertura al diálogo. Y tengo yo la libertad como futura vicepresidenta de este país de poder entablar ciertas cuestiones o ciertas inquietudes. Y bueno, en lo que me atañe en este momento, pues vamos a ponerle mucha atención prioritaria al manejo presupuestario, al sector salud. La educación es algo que también nos ocupa mucho. Claro. Me preocupa mucho que los niños haya este nivel de deserción escolar. Son cerca de 100,000 niños y jóvenes. Y la desnutrición crónica infantil, por que supuesto, es muy fuerte. Pero otro tema que es muy importante, y en condición de mujer, obviamente hay una serie de prioridades. ¿Cómo miras la situación del Ecuador en cuanto a la violencia intrafamiliar, en cuanto incluso al machismo? ¿Qué políticas pueden ayudar a disminuir, aunque no sé si se va a alcanzar a reducir a cero, pero hay dificultades para eso, porque las instituciones no funcionan, porque los fiscales no atienden a tiempo, porque la atención de emergencia no está a la mano de las mujeres cuando son violentadas? Así es. Tú estás hablando de los mecanismos que el Estado ofrece cuando ya se ha suscitado el problema. Yo estoy enfocada a reforzar eso, obviamente, pero trabajar muchísimo en la prevención. Y la educación es fundamental. Claro. Educar a los niños desde la base y que crezcamos como sociedad y que nuestros chicos a futuro ya crezcan con este ¿Tú eres cambio. Madre? Soy madre, tengo un hijo de 18 años. ¿Cómo abordas desde tu perspectiva de madre con tu hijo esa situación? ¿Cómo la vas procesando todos los días? Bueno, con muchísimo diálogo, con muchísima apertura, con mucha llevándole al entendimiento y a la comprensión sobre la base del respeto, de la equidad, sí, que es algo que
que he implantado en mi hijo desde que es un niño, ¿no? Para que no sea un machito que anda por ahí dando golpes. Sí, es un lindo, es un lindo chico, es un joven, ya tiene 18 años, cumplió recién. Hace pocos meses cumplió 18 años. Y es un joven fantástico, es un hombre, es un hombre porque ya es un hombre. Claro. ¿Y él te aceptó o no te aceptó ser candidato? Porque a veces uno le tiene que pedir permiso a los hijos para hacer estas cosas. Él es el jefe. Él es el jefe. Es tu jefe. Él es el jefe. Entonces por eso es un machito que te manda. Él entonces, es el jefe, él es el rey, le digo. Entonces te dio permiso para ser candidata. Él me dijo, mamá, la decisión que tú tomes cuentas con mi apoyo. Ya. Es más, me dijo, qué bueno, mami, porque así vas a poder ayudar a más gente. Él me ha acompañado en algunas cosas. Tú sabes, como mujeres y como madres tenemos un reto adicional cuando somos profesionales y tenemos que combinar la maternidad con la vida profesional. Claro que sí. Yo no me detuve y lo que hacía cuando era necesario, pues me llevaba a mi enano conmigo a las audiencias o alguna mediación y él escuchaba y él veía. Entonces es convencido de que su mamá es la persona indicada porque me ha visto en acción, ¿no? Claro. Me ha visto hacer muchas cosas a lo largo del tiempo. ¿Pero con él participas de la campaña? Bueno, él está estudiando en la universidad, se graduó por temas de seguridad, incluso el aparataje que vi aquí con tu llegada, si yo fuese tu hijo de 18 años, me asustaría ver toda esta situación que me da miedo que le pase algo con mi madre. ¿Cómo valoras esa situación con respecto a él? ¿Cómo la manejas? Bueno, él no ha hecho recorridos conmigo. Es más, me ha dicho, pero mamá, ¿para qué necesitas seguridad? O sea, si es como que si no has hecho nada, ¿para qué necesitas? Miedo eso. Claro, miedo, que sí. Claro, da miedo. Pero bueno, lo hemos manejado, justo coincide que empieza el proceso de la pre-campaña, todo el trabajo que se hace. Y él estaba en clases en la universidad, así que él pues cumpliendo sus obligaciones y la mamá y las suyas. Y volviendo al tema de la mujer, ¿cómo entonces ves este rol que ha jugado la mujer en la política? ¿Cómo estás enfrentando y afrontando esta realidad de mujeres que entran en la política y les acosan, les denigran, les estigmatizan? Por el solo hecho de ser mujer, además, ya son señaladas por ciertos sectores absolutamente retrógrados. Así es. Si bien es cierto, han habido grandes conquistas en los espacios de la mujer profesionalmente y en la política también, yo creo que todavía falta mucho. El machismo es algo que está implantado muy profundamente en nuestra sociedad y la invisibilización de la mujer en la política particularmente es algo que punza cada tanto, ¿no? Pero entonces, hay más presencia de la mujer. El problema es que la presencia es la que causa problemas. Imagínate que hemos llegado como democracia, pues estamos hablando de paridad de género, estamos hablando que la ley obliga para que las candidaturas se presenten de forma paritaria, de forma igualitaria. En estas elecciones hemos visto que también se hicieron reformas para que sea binomio hombre-mujer, mujer-hombre, y así haya alternancia. Pero eso, por ejemplo, impediría que sea mujer-mujer. Exacto. A mí me gustaría que haya un binomio de mujeres, por ejemplo. Exacto. Claro, eso habría que reformar entonces. Entonces, bueno, no sé si reformarlo. Yo creo que hay que ampliar. Hay que ampliar los rangos de acción. Hay que buscar... Yo siempre digo, más allá de la igualdad tenemos que buscar equidad. Y hablando de temas de mujeres, ¿estás de acuerdo con el aborto? Sí. ¿Crees que efectivamente se tiene que hacer? Sí. Porque ahora hay un límite, es decir, solamente pueden abortar las mujeres en caso de riesgo de muerte de la mujer o del niño, ¿no? La ley establece los parámetros específicos para que eso suceda, pero creo que también se debe de permitir vivir en la libertad de elegir. Claro. O sea, que sea aborto libre y voluntario. O sea, yo creo que hay que establecer parámetros, ¿sí? Porque si no... hacer una buena regulación. Vamos a caer, por ejemplo, lo que sucede en el Reino Unido o lo que sucede en Europa en general, que tienen unos índices supremamente altos de aborto en adolescentes que generan enfermedades a futuro o que generan infertilidad a futuro. Pero es que es terrible que un adolescente se embarace. Sí, exacto. Claro. Entonces hay que trabajar más allá de entrar en el debate si estamos de acuerdo o no.
porque es algo muy polémico. Yo creo que vamos a ir siempre al fondo y a la raíz, que es la educación, que es la prevención. Ahora, entonces, avancemos en estos temas porque sí son importantes. Hemos hablado del tema de la vicepresidencia, etcétera. Pero, ¿cómo valoras lo que estamos viviendo en el Ecuador en términos de derechos en general? Porque, y de legalidad, digamos, de respeto a la institucionalidad con derechos y demás. ¿Cómo sostener una democracia si no se respetan las instituciones, si se violenta la ley, si no se respeta la Corte Constitucional, si el Consejo Nacional Electoral no aplica la ley? ¿Cómo entender esto? ¿Cómo afrontar esta situación que a alguna gente parecería que les gusta vivir así? Otros decimos, así es únicamente donde se vive en la ley de la selva. Es inviable. Mira, Orlando, en una conversación, nace de una conversación, yo les decía a algunas personas, en el Ecuador hay los 4 caballos, los 4 jinetes del apocalipsis. Estamos hablando de la inseguridad, la corrupción, el irrespeto de la ley y el sentido de impunidad en el que se vive. Esos son. Esos son los que a mi criterio personal nos tienen en este estado de decadencia legal, social, en el que nos tiene, también, institucional. Entonces, claro, nosotros todos, o al menos los que sí creemos en un Estado constitucional o que se debe de respetar la ley, nos quejamos amargamente o hacemos observaciones de cómo se puede vivir de esta forma. Entonces yo creo que tenemos que propender y elevar el debate. Es un momento histórico, para mi modo de ver, este es un momento histórico que estamos viviendo como país y que tenemos que un poco desarroparnos de banderas políticas, de ideologías, y unirnos como país, como ecuatorianos, porque si tenemos algo en común, todo es la sangre de ecuatorianos que nos corre por las venas, y unirnos, porque nuestro país necesita rescatar su institucionalidad, necesita que tengamos un sentido de unión y no que caigamos en esta especie de desmembramiento del Estado en el que estamos viviendo. Pero cuando dices unión, ¿entre quiénes nos unimos? ¿Entre todos? O sea, por la institucionalidad, para defender la institucionalidad y la democracia. Eso no significa que tú dejas de tener tus ideales, ¿sí? O que dejas de creer en lo que tú crees, o que yo dejo de creer en lo que creo, sino que un ratito nos dejamos de polaridades y nos unimos porque hay un bien mayor, que es rescatar la institucionalidad en este país, el respeto a la democracia, el respeto a la ley, que es lo que tanto estamos exigiendo, ¿no? Claro. Pero a ver, también exigir respeto implica autoridad. ¿Tú crees que efectivamente el binomio de ustedes están en condiciones de generar un nivel de autoridad, de liderazgo y de preponderancia desde la conducción política del país para que las demás instituciones respeten y hagan respetar las leyes? Sí. ¿Por dónde? ¿Cómo sería? ¿Cómo se actuaría inmediatamente? Bueno, siempre se empieza casa adentro y siempre se predica con el ejemplo. Si hablamos de trayectoria de vida, tanto el general Víctor Arauz como Cristina Carrera tienen una trayectoria de vida en la que no hay nada que pese y que ponga en tela de duda este liderazgo o esta transparencia o esta buena ejecución, ¿no? Y de conducir al país de manera adecuada. Como decimos nosotros, por un camino seguro. ¿Sí? ¿Y qué les falta para que suban a las encuestas? Si las encuestas que estamos viendo ahora les dan entre 1 y 0,1% de intención de voto. Bueno, el tema de las encuestas es, pues, depende depende del encuestador. Depende de la encuestadora. ¿Y en la de ustedes cómo van las encuestas? Estamos bien. Más allá de cifrarnos en números, yo creo que la respuesta que tenemos en la gente cuando vamos caminando por la calle, eso es lo que realmente vale. Ese es el medidor real. ¿Qué les dice la gente en la calle? La gente tiene ganas de tener un líder que les proteja. La gente está buscando protección. Y eso es lo que, en el caso del general Víctor Arauz, eso es lo que está ofreciendo, y no solamente bajo la imposición de la fuerza, sino de autoridad. Pero él plantea una cosa que es muy polémica. Él dice que, por ejemplo, se tiene que aplicar la muerte para los delincuentes y que va a aumentar las cárceles y va a aumentar los cementerios, ha dicho. ¿Coincides plenamente con eso? ¿Te parece que es por ahí por donde tiene que conducirse la campaña? Mira, el momento que estamos viviendo como país requiere
que haya firmeza en las propuestas. Ya, pero no cuando es lo hablamos, mismo. así es. Ajá. Cuando hablamos de estos temas que son temas sensibles, necesitamos hacer precisiones. No es que estamos diciendo que vamos a salir a las calles y que vamos aplicar la pena de muerte indiscriminadamente, claro. porque no funciona así. ¿Cómo se entiende entonces? No esa funciona propuesta? así. Como en los países en el mundo, porque existe todavía en algunos países en el mundo. Responde para crímenes específicos que son atroces, que atentan a la humanidad, al sentido de protección del ser humano como tal. No es algo indiscriminado, no es algo que se va a aplicar porque pero eso hay que cambiar la Constitución. Claro, entonces ¿y se lo haría a través de consulta o algo por se el lo estilo? plantea como un proyecto jurídico a futuro que personalmente yo creo que si bien es cierto es la postura y la propuesta que se hace en este momento, a cómo está planificado que se lleve adelante el ejercicio del gobierno y de la autoridad en el mejor de los sentidos para el Ecuador, tal vez que ni siquiera sea necesario. Si bien es cierto la intención liderar a nivel de Latinoamérica, impulsar proyectos con los países vecinos, desde la Argentina hasta México, liderar nosotros el tema del crimen, la lucha contra el crimen transnacional, porque el Ecuador es como el corazón, el punto neurálgico, el paso, por donde cruza todo. Nosotros tenemos un montón de bendiciones en este país de naturaleza y nuestra ubicación territorial resulta muy atractiva para el crimen. ¿Pero por qué aumentar los cementerios? ¿A qué viene esa propuesta? No me queda claro. Cuando tengamos al general Víctor Arauz le preguntaremos, pero quisiera preguntarle a la binomio también, Cristina, ¿por qué aumentar los cementerios? Bueno, es una forma de decir. Es una estrategia de marketing. Es una estrategia de campaña, es una forma de decir que la delincuencia será abatida. La delincuencia va a ser abatida. Hay un compromiso. Es más, el día del lanzamiento de campaña lo hicimos desde Durán. Así es, Llegamos hasta Ciudad de Dios y tú sabes que es un centro neurálgico de la violencia en este país. Así es. Claro. Y Víctor hizo una declaración que para mí fue muy, muy, muy linda y emotiva. Muy emotiva, sí. Porque dijo que decreta que Durán se convertirá en la ciudad más segura del Ecuador y de la región. Así es. Ese es el compromiso. Ya, entonces para cerrar tengo 2 o 3 preguntas que se nos fue volando el tiempo. ¿Cómo financian la campaña? ¿Cómo se sustentan las campañas? La política en estas épocas es complicada. Hay que tener equipos, hay que tener aparato operativo para la campaña y eso cuesta plata. ¿De dónde sale la plata? Bueno, te cuento que hemos tenido muchísima suerte en el sentido de que hay gente que realmente cree en el proyecto y se han sumado. Y aportan. Mucha gente aporta con su presencia, con su tiempo, con sus recursos propios. Es muy lindo ver porque es un fenómeno muy particular. Yo estudié comunicación política y sé lo que se necesita y todo el aparataje y todo el recurso que requiere llevar adelante una campaña política. Se ha dado un fenómeno muy lindo. Yo misma también lo vivo. Tengo gente que ha venido a mí y dice, Cris, o sea, este es un proyecto en el que vale la pena, creo en ti, sé que puedes hacerlo, vamos adelante. Pero, ¿y tu economía cómo está entonces? No. ¿Se va a desfinanciar? He hecho pedazos en este punto porque, claro, he financiado mi campaña pues con mis ahorros, con mis fondos propios. Mi padre me ha apoyado mucho, obviamente. Mis hermanos, pero tengo buenos amigos que también me han querido. ¿Y si pierdes las elecciones vas a quedar quebrada económicamente? Bueno, pero hay que trabajar, ¿no? Por eso tenemos estas 2 manos y esta inteligencia para trabajar. Y si no ganas las elecciones, digamos, ¿cuál va a ser el futuro político de Cristina? Bueno, primero no contemplo perder. Empezando por ahí. Vas a ganar, está bien, pero digo, y si pierdes, ¿vas a seguir en la política? ¿Vas a buscar otras opciones? ¿La alcaldía de Quito? ¿La concejalía? ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo creo que vamos cruzando los puentes a la medida que nos vienen. En este momento estoy absolutamente enfocada en este proyecto. Estoy entregada al 1000% en cuerpo, mente y alma. Lo que venga después, pues cualquier cosa que signifique servir y ayudar desde cualquier espacio,
pues ahí me vas a ver. Claro que sí. Bueno, suerte entonces ahí. Mucho gusto tenerte aquí. Gracias, mucho. Cristina. Un gusto. Estuvo con nosotros Cristina Carrera, binomio del general Víctor Arauz, que por supuesto va a estar aquí también con nosotros. Y aquí estaremos para seguir dialogando, conversando, reflexionando sobre lo que implica este proceso electoral corto, intenso, complicado, a ratos también inentendible por mucha gente, pero que es necesario tenerlo presente porque el 9 de febrero podremos decidir el futuro del Ecuador. Si seguimos como estamos o si cambiamos hacia un espacio de mejor bienestar y también de mayor esperanza. Aquí estaremos en otro relato electoral. Cuídense mucho. Chao, chao. Cada análisis, propuesta y criterio de los actores políticos lo acercan más a una decisión informada. Otro relato rumbo a las elecciones 2025. Gracias por acompañarnos.